Sean todos bienvenidos a esta nueva sección que hemos inaugurado, la entrevista del día. Como siempre y como lo hemos advertido, temas contingentes, y hoy especialmente vamos a hablar de una ley que prontamente ya va a ser promulgada y va a ser efectiva, pero ya estamos en conocimiento de ella, que es el proyecto de 40 horas. Para hablar del tema, para despejar algunas dudas y para profundizar en algunos detalles, me acompaña el día de hoy el Seremi de Trabajo y Previsión Social de aquí de la región de Los Lagos, Ángel Cabrera. Seremi, ¿cómo está? Bienvenido. Muy bien, Angélica, muchas gracias nuevamente por la invitación y un gusto siempre estar con ustedes acá en Osorno. Qué bueno, Seremi. ¿Mucho trabajo estas semanas? Hoy día más tranquilo, el lunes siempre es más relajado. La semana pasada estuvimos en Castro, el viernes pasado acá mismo en Osorno, ¿sí? Pero siempre la agenda es muy apretada porque hay que cubrir una región de 30 comunas y por lo tanto eso genera, por cierto, un despliegue habitual durante el mes que siempre es muy intenso. Y a propósito de este proyecto que aprobó ya la Cámara de Diputados y el Senado, es un proyecto que tiene que ver completamente con su cartera. Sí. Aumenta el trabajo, aumenta la difusión y los viajes y los recorridos aquí en la región, ¿o no? Sí, hay muchas organizaciones sindicales en general, asociaciones de vecinos y vecinas que están muy interesados también en informarse sobre cuál es el sentido de la reducción de la jornada laboral, cómo se va a implementar, cada cuánto tiempo van a ir bajando las horas, porque ellos más o menos entienden que hay una implementación gradual de estas 40 horas. Sí. Y en el fondo siempre hay preguntas de, bueno, ¿sabe qué? Mire, yo trabajo en este sector y trabajo acá, entonces me gustaría saber, y ahí estamos nosotros siempre desplegándonos y respondiendo las preguntas en general de las organizaciones, que para nosotros es muy importante también que estén bien informados. Sí, Seremi, entiendo que este mismo proceso que estamos viviendo ahora y que vamos a comenzar a vivir, se vivió también en Chile años atrás, 10, 12 años atrás, con también una reducción horaria. Una reducción de 48 a 45 horas. Desde 1920 nosotros no teníamos una reducción, está regulada la jornada de 48 horas, pasaron un montón de años, 80 y tantos años, y el 2001 una rebaja de 48 a 45. Y en ese momento había una implementación gradual de 3 años para 3 horas, digamos, de rebaja de jornada laboral. Pero resultó ser que, Angélica, después del primer año de implementación, ya más del 90% de las empresas en Chile habían bajado de 48 a 45, se habían adelantado la reducción de la jornada laboral. Eso, por cierto, porque lo explicaban en ese tiempo las empresas, que finalmente cuando se empiezan a adelantar algunas empresas a la reducción de la jornada laboral, ellos con menos horas de trabajo son más productivos, y eso genera que las empresas que no rebajen su jornada laboral queden rezagadas en cuanto a competitividad, porque tienen más gastos finalmente, con la misma productividad que tienen las empresas que rebajaron su jornada y que están con la misma productividad. Entonces, eso permite finalmente que haya un incentivo a la rebaja de la jornada laboral en general para todas las empresas. Esperamos también nosotros que se cumpla así, que se logre. Acá en la región hay muchas empresas que ya nos han señalado que están muy interesadas. Bueno, claro, efectivamente, el sello 40 horas premia finalmente a las empresas que se anticipan a la reducción de la jornada laboral. Nosotros acá en la región de Los Lagos ya tenemos más de 30 empresas nacidas y creadas en la región, digamos. Sí. Además de todas las empresas a nivel nacional que tienen sus sucursales en la región y que se certifican en la región metropolitana. Ah, ok. Esas están aparte, entonces. Esas están aparte. Son 511 empresas en todo Chile. Y a nosotros nos interesa, por cierto, que sigan habiendo más empresas que se adelanten a la reducción de la jornada laboral, porque finalmente también nosotros, siempre lo hemos dicho, el corazón de este proyecto es mejorar la calidad de vida de los trabajadores y las trabajadoras. Sí. Y la idea de tener más tiempo libre para compartir con la familia, con los seres queridos, para tener más tiempo para ellos mismos, ese es el sentido que tiene esta ley, que felizmente ya fue promulgada el viernes pasado. Sí. Y yo hablaba con algunos ciudadanos al respecto y nos decían que en ese tiempo, cuando hubo esa reducción a las 45 horas, habían mitos, habían miedos muy similares a los que se están viviendo ahora, pero una vez se comenzó a ejecutar,
fue como súper natural y fácil de hacerlo. Esperemos que en esta ocasión sea exactamente igual. Sí, efectivamente, yo siento que ahí han habido algunas dudas que se han ido disipando con el paso del tiempo. La gradualidad, por cierto, en la implementación permite que las empresas, sobre todo las pequeñas y medianas empresas, permitan ajustar sus procesos internos de trabajo para no afectar la productividad interna de la empresa. Pero además, Angélica, cuando se generan este tipo de cosas y se dice, bueno, es que tal vez este no es el momento por el tiempo, digamos, que estamos viviendo, por los vaivenes de la economía. Sí. Yo siempre les planteo esto, siempre va a ser un buen momento para mejorarle la calidad de vida a los trabajadores y las trabajadoras. Nunca va a haber un mal momento para eso. Después nos ajustaremos, como siempre, para ver que vamos a apoyar a la pequeña y mediana empresa, para poder generar un cambio gradual, para poder entregarle, obviamente, herramientas a través de los servicios del Estado. Sense, por cierto, va a generar un programa de capacitaciones especialmente enfocado en los trabajadores y las trabajadoras para aumentar su productividad, para que tengan mayores competencias y de esa manera también apoyar a la pequeña y mediana empresa en ese sentido. Claro. Seremi, ¿qué va a pasar? Vamos a comenzar aquí con algunas dudas de los ciudadanos. ¿Qué va a pasar con los trabajadores de la salud? Ajá. Con respecto, ellos trabajan ya por turnos. Sí. Y con respecto a esta reducción de las 40 horas, ¿va a aplicar para ellos igual? Lo que ocurre es que nosotros planteamos que nadie va a trabajar más de lo que trabaja actualmente y en general lo que se busca es que todos los trabajadores y trabajadoras trabajen menos de lo que trabajan actualmente. ¿Cómo lo vamos a hacer en algunos casos que tienen jornadas especiales, como por ejemplo los turnos? Sí. En el caso de los trabajadores de la salud, Angélica, los trabajadores y las trabajadoras que cumplen turnos generalmente hacen turnos que se llama cuarto turno, donde tienen un turno largo de 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, posteriormente tienen un turno de noche, desde las 8 de la noche hasta las 8 de la mañana, y después 2 jornadas libres, una jornada y media en realidad. En esos cuartos turnos, si uno los calcula, al promedio semanal, da 44 horas. ¿Sí? Luego, obviamente nosotros vamos a decir, bueno, al primer año de implementación de la ley, ¿no es cierto?, va a rebajarse de 45 a 44. Y después al quinto año 44. Entre medio viene la franja del tercer año 42. Pero más allá de eso, para todas esas jornadas que son de turnos, que son jornadas excepcionales y que no se permite cambiar por la configuración del servicio en el que se está efectuando la prestación del trabajador o la trabajadora, va a existir la posibilidad de que todas esas horas que trabajan adicional, por ejemplo, una persona que tiene que trabajar 40 horas, pero por su turno va a trabajar 44 igual a la semana. Sí. Bueno, va a tener 4 horas semanales que van a transformarse en días de descanso adicional. Yeah. De 15 días de feriado legal hasta 9 días adicionales al año. ¿Al año? Al año, sí. Okay. Entonces va a tener, por ejemplo, 15 más 9. Eso quiere decir que va a tener 26 días de feriado legal de vacaciones para el año. Sí. Y hay muchos trabajadores y trabajadoras que nos decían, fíjese que tal vez nosotros no vamos a tener tanto problema con esto. Tenemos en el área de la salud pública, por ejemplo, tienen además los días compensatorios por los turnos. Hay una ley de urgencia que establece algunos mecanismos, también de compensación de día. Pero más allá de esa situación en particular, ellos nos plantean, mire, sabe que tal vez nosotros no queremos tantas vacaciones, digamos, adicionales, digamos, a la semana, que nos den una semana más libre, sino que tal vez nos interesa tener vacaciones, las mismas en verano, pero además unas vacaciones de invierno para estar con nuestros hijos. Ah, ya. Como fraccionar las vacaciones. Como fraccionarlo. Y en vez de fraccionarla, en el fondo se sumaron, digamos, las vacaciones de esos 15 más 9. Van a tener una buena cantidad de días para poder estar ahí. Pero eso también. En general en todas las jornadas excepcionales. Tanto turnos, rotativos, en el área de la salud en general. Y tanto también del sector público como privado, porque hoy día también me preguntaban mucho, ¿y qué pasa con el sector público? Bueno, hay una mesa del sector público que está trabajando fuertemente, donde está la ministra del Trabajo, el ministro de Hacienda, por cierto, porque hay que ver si roga gasto público, ¿no? Sí. Puede que haya un gasto también adicional en ese sentido, y con representantes de los trabajadores y las trabajadoras del área pública. Y en esa mesa de trabajo se está discutiendo la implementación también de las 40 horas para que finalmente el corazón de la propuesta, todos y todas las trabajadoras del país más tiempo. Tengan más tiempo libre, más tiempo de descanso y que su calidad de vida mejore. Sí. Seremi, pero
esos descansos o esos días agregados de vacaciones no podrían ser como canjeados por horas extras y que sean pagados. Sí, efectivamente, en algunos casos va a haber bolsas de horas extras que se le van a permitir a los trabajadores utilizar y que se les pague, ¿no? Con un recargo. Pero en estos casos particulares finalmente es la naturaleza de las funciones no permite que se regule, digamos, la jornada de una manera distinta. Y para el caso del proyecto de ley lo que establece es que para el caso de algunas funciones donde existe la posibilidad de generar horas extras, que esas se compensen en pago o en descanso. Puedes escoger ahí, sí, pago o descanso. Bien, vamos a ir a otro punto que a mí me parece interesante. Hay un artículo, digamos, o un inciso que habla sobre la posibilidad de tener hasta 4 horas dentro de tu jornada libre. A mí, y para el trabajo que uno desarrolla aquí por lo menos, me parece bueno, porque puedo ir a hacer tal vez un trámite, alguien que trabaja en una oficina y necesita hacer algo y uno en la jornada normal no podría porque las horas no dan. Si quieres ir a hacer un trámite, un examen, está perfecto. Pero algunos trabajadores, especialmente, recuerdo que hablaban sobre la hotelería o algo así. Está para ellos ese tipo de descanso. Tienen la duda si ellos están disponibles o no para el empleador en ese caso. No, ellos tienen, lo que se regula ahí finalmente es una banda de descanso de hasta 4 horas durante la jornada de trabajo para ir fraccionándola. Sí. Eso pasa finalmente porque en los turnos de cafés, restaurantes, hoteles, por ejemplo, hay horas peak de trabajo. Sí. Y otras horas punta, ¿no es cierto? Y otras horas que son más valle, digamos, donde hay menos trabajo. En el caso de los restaurantes, algunos trabajamos de garzón en algún momento, entonces sabemos perfectamente que hay un momento en que hay muchísimo trabajo y en otros momentos donde son más tiempos muertos. Más relajado. Y ahí en el fondo lo que se busca es que el trabajador o la trabajadora no esté realizando labores tal vez solo por cumplir, digamos, en su trabajo, sino que tenga la posibilidad de, como dices tú, hacer tus trámites administrativos, ir a los lugares, pero que eso esté regulado finalmente. No es que sea a libre disposición tampoco del empleador. El empleador finalmente lo que tiene que hacer es entregar una franja de descanso para la vuelta al turno de la jornada del mismo día. Eso obviamente va a estar regulado. Todo este tipo de dudas que se pueden generar finalmente con la implementación de la ley, hay que recordar que la Dirección del Trabajo no solamente fiscaliza, sino que también genera jurisprudencia administrativa que es vinculante en algunos casos. Y por cierto, ahí los dictámenes de la Dirección del Trabajo van a ser fundamentales para resolver todo este tipo de dudas. Yo creo que poco a poco, y como lo hablábamos antes de estar aquí en cámara, vamos a ir viendo cómo se implementa teniendo en cuenta también cada caso, porque así como vimos lo de los trabajadores de la salud, ahora trabajadores de hoteles, restaurantes, también está el rubro del transporte, Seremi. Sí. Porque además lo que pasa con el transporte es que muchos de ellos, y como hemos visto aquí en nuestra provincia, y que yo creo que el caso se repite a nivel nacional, no tienen contrato, por ejemplo. Sí. Esa es una cuestión fundamental. Primero, no tienen contrato de trabajo formal. Y hay que ser muy sincero en ese sentido. Lo mismo pasa, por ejemplo, con los trabajadores agrícolas. Muchísimos de ellos, temporeros que no tienen trabajo formal y trabajan de forma informal muchísimo tiempo. En el caso de los trabajadores del transporte, principalmente los conductores y el rubro, digamos, del transporte de pasajeros, ellos nos plantean dos cosas. Primero, que buscaban que la implementación fuera a los 4 años, ¿no? que fuera después del término del proceso. Nosotros tenemos 5 años para la ejecución del 45-40 horas. Desde que se empieza a implementar las 44 van a pasar 4 años y ellos planteaban la idea de que se tomen todo el tiempo. Y eso fundamentalmente porque hay escasez también de conductores en el ámbito del transporte público. Y efectivamente el rubro también de los camioneros, el transporte de carga, también nos plantearon algunas dudas que fueron recogidas y que finalmente fueron aprobadas. Y eso es súper importante, Angélica, mencionarlo. Este proyecto de ley no se genera entre 4 paredes, se genera con un diálogo con las diversas organizaciones sociales, por cierto, trabajadores y trabajadoras
organizados en sus sindicatos, con la Central Unitaria de Trabajadores y además con representantes de los empresarios. Claro. Y ellos nos plantean un montón de inquietudes y dudas para lo que nosotros estábamos proponiendo, y esas dudas y esas inquietudes fueron ingresadas al Congreso para poder ser discutidas en el trabajo que hizo el Ministerio. Y bueno, afortunadamente ya tenemos ley y es una ley que tiene además un proceso de discusión y de conversación con las personas que realmente estaban involucradas y que les afecta. Y eso es muy importante también decirlo. Este proyecto que se aprobó, Seremi, es muy diferente al que había propuesto en su tiempo la diputada que ahora es ministra. La verdad es que hace 6 años y un par de tiempo, son como 6 años, ¿no?, que pasaron desde ese momento. La ministra Vallejo lo que planteaba era el cambio del guarismo, de 45 a 40 horas. Eso era finalmente lo que se establecía. Y eso está en un artículo del Código del Trabajo, en el artículo 22. Más allá de el otro tipo de jornadas adicionales, otro tipo de medidas para compatibilizar la vida laboral y la vida familiar. Lo que hace el Ministerio, y esto a propósito, por cierto, de un compromiso de campaña del presidente Boric de recoger este proyecto de ley y darle profundidad y discutirlo, por cierto. Y lo que finalmente hace el Ministerio es decir, bueno, vamos a recoger, ¿no es cierto?, el cambio de guarismo, pero vamos a enriquecerlo con otro tipo de medidas. Claro. Y por ejemplo, ahí tenemos el caso de las bandas horarias para las mamás que son madres de hijos o hijas menores de 12 años. Sí. Y ahí tienen la posibilidad de tener una banda horaria de ingreso 1 hora antes o 1 hora después del horario de ingreso a sus trabajos. ¿Para qué? Para tener la posibilidad de compatibilizar no solamente las mamás, sino que también los padres, sí, pero siempre va a quedar a elección de la madre. Claro, para que podamos, por ejemplo, acompañar a nuestros hijos al colegio, llevarlos. Claro, llevarlos y después irse, por ejemplo, a sus trabajos con más tranquilidad. Es decir, pasa muchísimo que muchos trabajos hoy día entra a las 8 de la mañana y tu hijo también entra a las 8 de la mañana. Entonces no hay muchas posibilidades de poder ir a dejarlo y después dirigirte a tu trabajo con tranquilidad. Sí. Salvo que quieras que tu hijo entre, no sé, qué sé yo, a las 7:10, esté esperando casi 1 hora. A veces el colegio ni abre a esa hora, pero es muy difícil. A veces se tiene que pagar transporte escolar. Claro. Y es un gasto adicional para la familia. Bueno, ese tipo de cosas justamente es lo que busca regular las bandas horarias diferidas de ingreso. Seremi, ¿qué nos queda de ahora en adelante para hacer ley? Yo escuché por ahí que se quería que antes del 1 de mayo estar ya esto en el diario oficial para que pudiéramos celebrar todos los trabajadores. El viernes pasado el presidente de la República generó ya el acto promulgatorio del proyecto de ley, por lo tanto lo único que falta, probablemente va a ser esta semana, es su publicación en el diario oficial. Ya con eso estamos listos y finalmente el compromiso del presidente y de la ministra de poder entregarle una muy buena noticia a los trabajadores y las trabajadoras en su día, el 1 de mayo, ya es una realidad, así que estamos muy contentos también por eso. Bueno, Seremi, como siempre, usted tiene un minutito a esta cámara para que se dirija a todos nuestros televidentes. Bueno, un saludo muy afectuoso a nuestros vecinos y vecinas de Osorno en general, de la provincia, por cierto, todos quienes nos están viendo a través de los distintos medios en los que sale Inet TV. Muchísimas gracias, Angélica, por cierto, por la entrevista, y comentarle a los vecinos y las vecinas que estamos dispuestos también a resolver sus dudas. Vamos a estar, por cierto, desplegados en toda la región, así que pueden entrar a nuestro sitio web, a nuestras redes sociales para llamarnos, para que vayamos a verlos y poder responder sus dudas a las organizaciones, juntas de vecinos en general, abiertos y disponibles a todas esas conversaciones. Muchas gracias, Seremi, por su tiempo y por traernos tratar de resolver algunas duditas. Y ustedes y yo nos vemos en una próxima entrevista al día aquí en su canal TVNet. Muchas gracias.